Pues el tema que vamos a tratar en el día de hoy se llama La iglesia en la que me congrego. Reitero, el tema del día de hoy se llama La iglesia en la que me congrego. Y yo quiero plantear la importancia de un tema como este porque hoy en día el concepto de iglesia y de asambleas, usted ve que hay muchas iglesias en muchos lugares y que hablan en nombre de Jesús, que tienen letreros como Iglesia de Jesucristo, pero no necesariamente son iglesias sanas. De hecho, podríamos decir que hay gente muy bien intencionada, que hay gente que tiene buenos deseos en su corazón, pero eso no hace de una iglesia sana. Recordemos aquella idea o aquel refrán popular que nos dice que el camino al infierno está trillado de buenas intenciones. Este texto que vamos a encarar es un texto importante y es un texto que Pablo, como pastor de Timoteo, le escribe a este hombre que estaba en Éfeso, en esta iglesia, en una de las 7 iglesias de Asia Menor. Y yo quisiera que fuésemos al texto. Vamos a ir al versículo 14 y vamos a centrarnos en el verso 15. Vamos a ver el texto que hemos estado viendo, vamos al verso 14 y vamos a evaluar el versículo 15 de manera introductoria. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Verso 15, versículo 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mire, una de las grandes advertencias que Pablo le hace al ancianato de esta iglesia, o a la diaconía, o al cuerpo de administradores, la vamos a ver en Hechos capítulo 20, donde Pablo les advierte a los ancianos de Éfeso que en medio de ellos se iban a levantar aquellas personas que iban a atraer al rebaño tras ellos por conductas incorrectas. En pocas palabras, Pablo estaba guardando la integridad de la iglesia porque de dentro de la iglesia se iban a levantar lobos rapaces. Es el texto que vemos en Hechos 20 y es un tratado donde Pablo dice claramente: yo les he predicado todo el consejo de Dios, no he rehuido a compartirles toda la verdad. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día en las iglesias es que se comparten verdades a medias. Dijo Ireneo de León, uno de los padres de la iglesia, que el problema de la mentira no es la mentira en sí mismo, sino la cantidad de verdad que contiene tal mentira, lo cual la hace aún mayormente peligrosa. La mentira no es mentira porque sea mentirosa. La mentira es peligrosa cuando tiene un alto contenido de verdad porque tiende a la confusión. El apóstol Pablo, como un pastor, estaba advirtiendo este tipo de cosas. Y yo podría expandirme y amplificar mucho en cómo hoy en día no es popular el tema de la corrección o el tema de la confrontación en el evangelio, porque efectivamente en una membresía eso no cae bien, o en un grupo de personas que visita o atiende X o Y determinada congregación. No es muy comercial, no es muy popular, no es muy mercadotécnico que usted hable de cosas que no sean agradables al oído. En la próxima epístola que Pablo le escribe años más tarde, al mismo Timoteo, le dice en el capítulo 4 de la segunda epístola, le dice, porque vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina, porque teniendo comezón de oír se amontonarán en las plazas. Y a mí me gusta otra traducción que dice, no a escuchar maestros que hablan de acuerdo a sus concupiscencias. Literalmente dice, se amontonarán a escuchar a noveleros. En pocas palabras, a gente que le anda vendiendo y diciendo a los demás lo que quieren escuchar. Pues hoy en día tenemos ese gran problema de que usted va a un lugar con una muy buena intención y quizás alguien que está bien intencionado pero confundido le va a compartir una verdad a media del evangelio, lo cual constituye un evangelio peligroso. Yo usé 3 traducciones para examinar este texto. Usé la versión de la Biblia de las Américas y permítanme leerla, no sé si la tenemos disponible aquí, pero yo la tengo disponible aquí, la
Versión de las Américas, en el versículo 15, préstele atención a la traducción. Dice: pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Perdón, cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. La palabra de Dios, bueno, aquí la tenemos, en las Américas dice: pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Hay otra versión que se llama la palabra de Dios para todos. Es la versión que yo más recomiendo en este tiempo. Aunque hay mucha gente que recomienda la versión de las Américas o la nueva versión internacional. A mí me gusta mucho la palabra de Dios para todos en sus traducciones. Y aparte de ser coloquial, también suele ser muy literal al texto. Dice: tal vez no pueda llegar pronto, así que quiero que sepas cómo se debe vivir en la familia de Dios. Esa familia es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Permítame hacer la diferenciación. Esta es la Biblia de las Américas y dice: te escribo para que sepas cómo uno debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. En la palabra de Dios para todos, vuelvo a leer, dice: tal vez no pueda llegar pronto, así que quiero que sepas cómo se debe vivir en la familia de Dios. Fíjese que al concepto de casa le vamos a dar un poco más de amplificación, porque lógicamente la idea de una casa es la comprensión de una familia. Dice: esa familia es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Y por último, permítame citar una versión que no es que es de mi agrado, pero me la encontré muy atinada, y es la traducción al lenguaje actual. Dice: por si acaso no llego a tiempo, así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo. La iglesia sostiene y defiende la verdad. Las palabras claves para mí es el concepto de la iglesia del Dios viviente y los que habitamos en esa iglesia, que pertenecemos a la familia de ese Dios viviente. Lo hemos visto en la amplia comprensión del Evangelio. Ahora, Mark Dever, escritor de varios libros, y uno de ellos que pretendo compartir en el estudio de los martes, que se llama Las 9 marcas de una iglesia saludable. Una vez termine el texto o el tema que estamos tratando sobre no es lo mismo evangelio que evangelización, procederé a tratar este tema. Él dice: hoy en día muchos libros en el mercado y predicadores están coincidiendo que casi todo atributo concebible como estilo de adoración, programa de computadora, libro, sistema de sonido, seminario, ministerio, educación, programa, grupo, filosofía, metodología, doctrina, virtud, encuentros espirituales, diseños de parqueo o dirección organizacional es la clave para una iglesia exitosa. Pregunta él: ¿quién está en lo correcto? ¿Cómo se puede saber si una iglesia es saludable? ¿Cómo se puede hacer para animar a un crecimiento bíblico y sostenible que glorifique a Dios? Y en ese dilema es que nos encontramos en pleno siglo XXI. Estamos siendo más tecnócratas que creyentes. Estamos diseñando más programas que trabajando con los creyentes que van a la iglesia. Estamos tratando de masificar personas sin entender que lo que hacemos literalmente debe ser para la gloria de Dios. La idea que Pablo está aseverando aquí es una idea muy cardinal. Es que la iglesia es la familia de Dios, la casa del Dios viviente, y usted y yo somos miembros de ella. El problema es que usted puede estar visitando cualquier iglesia, cualquier denominación. Sin usted cuestionar las prácticas de ese lugar, usted podría estar cayendo en una muy mala práctica que atenta contra su salud y crecimiento espiritual. Con esto, por favor, entienda
que no hay ninguna iglesia que sea totalmente saludable, pero sí hay iglesias que están totalmente enfermas. ¿Me entienden? Nadie puede pretender ni arrogarse una salud total, porque somos seres humanos que estamos cada uno tratando de hacer lo mejor para Dios, pero sí son muy evidentes los lugares donde la enfermedad es tóxica e infecciosa. Y penosamente la gente le gusta más ese tipo de cosas, porque son más seductoras y atractivas. Hay algunos puntos que quiero tocar en esta noche, son 3. El primero es justamente lo que vemos en el versículo 15, la frase, la iglesia del Dios viviente. Cito de nuevo a Mark Dever, dice él, nuestra adicción norteamericana al pragmatismo, particularmente al éxito evidente, debe ser reemplazado por una humilde y confiada dependencia en la fidelidad de Dios, particularmente en cumplir sus mandamientos sin esperar resultados inmediatos. Pues como iglesia nosotros tenemos que detenernos a pensar, ¿es una iglesia exitosa solo la que está llena los domingos? Hermanos, la respuesta es no. Pero esa es una respuesta retórica que no necesariamente nuestro corazón camina así. Cuando nuestra membresía baja, y yo quiero rectificar esa palabra, cuando nuestra asistencia baja, la gente comienza a preguntarse, ¿qué ha pasado aquí? ¿Se ha ido esa visitación del Señor? ¿Hay algún problema en la iglesia? Y podría perfectamente haberlo, pero lo estamos enfocando en relación a la cantidad de visitantes en la iglesia y no a razón de la práctica evangélica de esa iglesia. Cuando me refiero a evangélica, me refiero a una iglesia que promueve, proclama y vive el evangelio. Esto es alarmante porque todos estamos tentados, como dice Dever, al pragmatismo norteamericano, que de repente una iglesia exitosa es una iglesia que tiene un sistema de sonido de $90,000. Yo me gozo si el Señor nos lo entrega, pero la pregunta no es si tenemos el buen sistema de sonido, sino es ¿qué suena por ese sistema de sonido? ¿Qué se dice por ese sistema de sonido? ¿Qué se canta a través de ese sistema de sonido? Fíjese que la mayor cantidad de adoraciones en este tiempo, o de adoraciones entre comillas, tienen que ver conmigo. Yo, quiero, te pido, mi, yo, todo está centrado en el hombre. Y la adoración no es para el hombre, si no fuera idolatría. La adoración es para Dios, te adoramos, te clamamos, te bendecimos. Pero obviamente nosotros no solemos hacer análisis precisos de este tipo de cosas, sino que curiosamente nosotros actuamos como autómatas, que somos guiados como ovejas camino a un matadero sin ponerle atención a lo que se nos está hablando. El problema de esto es una mala comprensión de la conversión. Mucha gente llega al evangelio por un proceso difícil en el que se encuentra, lo cual es legítimo. Solemos decir, deja que te traigan por amor y no por dolor. Pero, hermano, no se trata de eso. La conversión no tiene que ver si es por dolor o por amor. La conversión tiene que ver con un elemento cardinal que se llama el arrepentimiento. Usted puede venir a la iglesia por una dificultad emocional o por una dificultad física o económica. La pregunta es, ¿te has arrepentido genuinamente para salvación? ¿Qué es el arrepentimiento? Una contrición genuina, interna, una tristeza profunda de que he pecado contra Dios y de que pretendo no volver a hacerlo. Martín Lutero decía que el arrepentimiento es la esencia misma de no volver a hacerlo. Es ese compromiso que yo voy a asumir de no pecar, aunque mi carne me lleve a pecar, yo voy a vivir en esa batalla constante. Por eso el arrepentimiento es un camino durante toda la vida. Cuando vemos esto, nosotros debemos analizar cómo es nuestra iglesia. ¿Es nuestra iglesia un lugar donde nosotros predicamos esto? Pero no solo eso, es nuestra iglesia donde tenemos un liderazgo cabal respecto al tema del pecado, el arrepentimiento, la conversión, el evangelio. ¿Se siente usted como miembro no solo bien en esta iglesia, sino comprometido con el evangelio, afectado por el evangelio, impactado por el evangelio? Si usted está en una iglesia donde usted se siente bien, pero en su vida no hay un cambio,
no solo de conducta, eso es parte de la vida en santidad, sino a nivel de comprensión del Evangelio, usted es parte de un club de ética, pero no de una iglesia sana. ¿Alguien me regala un amén en esta noche? Estamos en San Valentín, estamos hablando del amor. ¿Qué pasa con estas prácticas? Hermanos, yo creo en lo literal del texto, y el texto dice en el verso 15 que esta es la iglesia del Dios ¿cómo? Viviente. Dígalo conmigo de nuevo, del Dios. Es decir, que en este lugar, como comparación a la religión pagana, que es algo de lo que Pablo le está diciendo a los de Éfeso, que los dioses de ellos, por más pompa que tuviesen, estaban muertos, y lo vemos en todo el texto bíblico o en toda la teología bíblica, donde claramente los autores, Isaías es uno de los más magistrales, dice, pero es imposible que tú tengas hambre, cortes un madero, luego cuezas una comida o un guisado sobre esto, saque los palos y lo adores y digas, este es mi Dios. Eso es algo absurdo. Pablo está diciendo, mira, nosotros estamos en la iglesia del Dios viviente, no del Dios muerto. No se trata de la apariencia física de la iglesia, sino de la realidad espiritual de la iglesia en la que estamos. De hecho, usted sabe cuándo la iglesia comenzó a usar basílicas. Las basílicas o aquellas grandes catedrales fueron monumentos que estaban antes dedicados a deidades paganas. Y cuando Constantino le da favor al cristianismo, Constantino comienza a otorgarle a los creyentes ciertas facilidades. Y mire algo que pasa. Es interesante que en el desarrollo del culto, el culto estaba centrado en la palabra de Dios, básicamente, y en la partición del pan. Más adelante, cuando la iglesia y los padres de la iglesia comenzaron a tomar auge, fíjese que ahora la cosa comenzó a politizarse. Estamos en el siglo IV, entienda esto, que esto es elemental. La iglesia comienza a politizarse y ahora de repente ser parte de la iglesia era parte de un poder social y político. Porque entonces la iglesia tenía un gran acceso al emperador. De hecho, el famoso obispo Eusebio de Nicomedia, que el campeón de la causa arriana, era pariente de Constantino el Grande. Pero no solo eso, usted ve que Teodosio en el año 383, 380, 81 y 83, básicamente impone la religión católica en todo el Imperio Romano. Ahora, el usted ir a una iglesia era algo que todo el mundo quería ser parte de la iglesia. La iglesia que había sido perseguida ahora era una iglesia que perseguía otro tipo de cosas. Esto lo digo para que usted entienda que de repente, ustedes han visto cómo el clero entra en algunas iglesias, que entra desfilando con una cruz y entran desfilando con tiaras y con pompas. Eso viene desde el siglo IV. ¿Por qué? Porque ahora el emperador de emperadores era Dios y el culto tenía que ser lo más extrafalario posible porque era para Dios. O sea, lo que antes se hacía para los césares, lo que antes se hacía para los ídolos, ahora hay que hacerlo para Cristo. ¿Quién dijo eso? Finalmente la iglesia se convirtió en una corruptela grandísima. De ahí viene la simonia. La gente comenzó a buscar cargos, no por una doctrina bíblica, sino por una conveniencia política. Si yo era familia de don Manuel y don Manuel estaba asociado a tal emperador, entonces don Manuel me podía conseguir a mí un cargo y yo compraba. Eso se llama simonia. Viene del mismo texto de Hechos, cuando Simón el mago trató de comprar al Espíritu Santo. De ahí viene la palabra simonia. Hermanos, y hoy en día no es que haya mucha diferencia, pero plantear esto, esta es la iglesia del Dios viviente. No es un Dios muerto que adoramos en este lugar, es al Dios vivo. Amén. Y ese Dios vivo merece una adoración genuina. La adoración corporativa está diseñada genuinamente para que nosotros con humildad, en amor y en compañía, adoremos a ese Dios y recibamos de ese Dios alegría y gozo. Pero nosotros martillamos mucho este precepto sobre otras denominaciones y está en Éxodo 27 y me gustaría verlo. Éxodo capítulo 20, versículo 7.
Podemos verlo, Éxodo capítulo 20, versículo 7. Éxodo 27. Dice el texto, no tomarás el nombre porque no dará por inocente Jehová. Usted sabe cuántas veces, y esto me recuerda a mí la tesis del doctor David Ramos, él dijo, el problema de muchos creyentes es que andan adorando a otro Dios que le han puesto el nombre Jesús, porque cuando usted adora a otro Dios, no adora al Jesús de la palabra, usted puede pretender estar adorando a Jesús, el de la Biblia, y usted se ha formado su propio Dios. Tim Keller lo dice en su libro Dioses Falsos. Cuando tu Dios no te reprende, cuando tú tienes un Dios confeccionado a tus propios ideales, entonces tú estás adorando una imagen más exaltada de ti mismo. Y eso tiene mucho sentido porque ¿qué pasa? Cuando una iglesia no tiene el concepto claro de que esta es la iglesia del Dios viviente y no tratamos los negocios de la iglesia, cuando me refiero a negocios, por favor, no entienda a la economía de la iglesia, me refiero a todo lo que tiene que ver con lo que la iglesia hace. Cuando no tratamos las cosas como para ese Dios viviente, mi hermano, estamos repitiendo el nombre de Dios el Padre. Nos cansamos de decir que rezar es repetir el nombre de Dios en vano, pero yo quiero decirle que venir a una iglesia a cantarle a ese Dios que usted no conoce es una actitud vana y banal. Usted venir a esta iglesia y usted comenzar a hablar en el nombre de ese Dios que usted no conoce es tan vano como usted rezar y repetir 40 veces ese nombre. ¿Alguien me regaló a mí? Amén. Entonces el peligro de todo esto es que estamos en iglesias donde se repite mucho el nombre de Dios, pero es algo totalmente vano. ¿Cuándo es algo vano, mi hermano? Cuando eso vano carece de fundamento, cuando es una quimera o una mera repetición de algo que no tiene sentido en usted. ¿No le hace sentido la idea de que la iglesia del Dios viviente, la cual es columna y baluarte de la verdad, es decir, aquel elemento que sostiene la verdad, si no lo sostuviese, esas columnas, como fueran arquitectónicas, fueran vanas, estuvieran ahí solo mostrando algo, pero que no tienen sentido de estar? Usted la quita y la estructura sigue bien. Ahora, cuando una columna es de carga, o yo no sé muchos de esos términos, ¿verdad? Pero una columna sostiene una edificación, usted si la quita, ¿qué pasa con esa edificación? Se cae, se fractura, no hay seguridad en la construcción. Cuando el creyente bíblico y la iglesia bíblica proclaman el evangelio, la iglesia es una iglesia saludable que tiene columnas que sostienen la verdad. Cuando usted entra en una iglesia donde todo lo que hay es una vana repetición, usted tiene columnas que al ser quitadas, nada pasa. De hecho, siempre he pensado que el enemigo de la justicia, como algunos le llaman, Satanás, no tiene muchos problemas con que las iglesias estén llenas. Yo creo que el principal problema de Satanás con miembros de una iglesia es cuando en esa iglesia se enseña el evangelio bíblico y se predica el evangelio bíblico. ¿Por qué? Porque estar en iglesias donde no hay una comprensión del evangelio y no hay un verdadero tratamiento hacia el pecado, hermano, usted está en un club social. Usted no le está haciendo mella a nadie, usted está haciendo una práctica quimérica ética donde usted ha cambiado de lugar de reunión, pero su vida está siendo vana. Usted no está alcanzando, básicamente, evangélicamente hablando, bíblicamente hablando. ¿Por qué yo debo tener cuidado en la iglesia en la que me congrego? Bueno, mi hermano, porque una iglesia puede conducirlo usted al infierno. Una iglesia de mala doctrina puede conducir usted al infierno. Y esto suena demasiado catastrófico, pero es la literal verdad. Una iglesia que no predique el evangelio puede conducirlo a usted y a su familia al infierno. Usted recuerda Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Por favor, veamos. Mateo capítulo 7, versículos desde el 21 en adelante. Mateo capítulo 7, versículos desde el 21 al 23.
No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Verso 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjese que eso es uno de los temas más cardinales. Usted puede pasarse la vida entera en una iglesia y usted ser un creyente no salvo, gozar de bendiciones temporales y no ser un creyente salvo. Todo por un elemento de la iglesia en la que me congrego. Los lugares donde masifican personas, hermano, pero este es un asunto hasta técnico en economía. Cuando usted produce a escalas o a grandes escalas, ¿qué se sacrifica en la producción? ¿Qué se sacrifica? La calidad. Le pasó a la iglesia. La iglesia, cuando comenzó a coger un auge político influyente y grande, esto lo comenta Justo González, lo comentan cantidades de historiadores. ¿Qué le pasó a la iglesia cuando comenzó a llenarse de adeptos? Que el catecumenado, es decir, el proceso de educar a una persona para el bautismo que duraba 2 años, que tenía una persona que se encargaba no solo de enseñarles, sino también de evaluar sus conductas éticas, de ver que lo que estuviera aprendiendo tuviera relación en su modus vivendi. Como empezó a llegar demasiada gente, ya el bautismo se había acortado porque la gente se quería bautizar, porque el bautismo profesaba perdón de pecados. Entonces la iglesia sacrificó calidad por cantidad. ¿Y en qué cayó la iglesia siglos más tarde? Los siglos de la corrupción más grande que nunca ha salido de ella. Cuando nosotros comenzamos a sacrificar nuestros procesos bíblicos para agradar a una cantidad determinada de personas, o para masificar, o para tirarnos fotos y que la gente en el Facebook o en el mundo vea cuántos somos, tenemos un serio problema. No estoy diciendo de que no podamos exhibir cómo Dios nos bendice a nuestros hermanos, pero tenemos que observar nuestro corazón. Mi hermano, nunca el número de quienes seamos va a ser mutuamente concluyente con la calidad de lo que somos como iglesia. Entonces perfectamente podríamos estar enviando personas al infierno. El texto que acabamos de ver de Mateo capítulo 7 dice Señor, Señor, y esta palabra hebrea era una palabra, o esta frase más bien de los judíos, era una frase que denotaba mucha cercanía. Cuando los judíos repetían una palabra 2 veces, implicaban algún tipo de intimidad. Lo que estaba diciendo este grupo es, Señor, Señor, o sea, pero ven acá, pero tú no te acuerdas de mí, yo era el que ponía en los lugares la cámara, o el que ponía, o el que cantaba, o el que tocaba el piano, o aún el que predicaba, ¿no te acuerdas de mí? Y yo les declararé, fíjense que ahí habla de bendiciones temporales. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Son bendiciones temporales. Pero esas cosas o esos signos no granjean salvación, mi hermano. La salvación es un acto de gracia. Lo único que granjea salvación es que a usted se le hayan dado desde antes de la fundación. Lo único. Usted puede pasarse el tiempo en una iglesia siendo masificado, donde el movimiento, esta palabra me fascina, donde el movimiento es el que adquiere nombre, donde el apóstol X, Y o Z o el pastor X, Y o Z adquiere nombre sacrificando la integridad doctrinal de la iglesia. Entonces la iglesia donde usted se congrega es demasiado importante, porque de ahí va a depender un consejo en un momento difícil. Yo no sé si cuando usted va a un médico, a usted le gusta que el médico se lo adorne o le diga lo que hay que hacer. Pero hay médicos peores, hay médicos que saben lo que usted tiene, saben lo que usted tiene que hacer, pero van a postergar para poder ganar un mayor usufructo de usted. Popularmente se ha dicho que en la viña del Señor hay de todo, pero lo que más hay es estafadores. La Biblia lo advirtió.
Personas que queriendo llenarse de acuerdo a sus propias concupiscencias. Como dice el apóstol Pedro en la segunda epístola, el lucro de Balaam, han preferido caer detrás de las cosas que tenemos y no la verdad del evangelio que ofrecemos, mi hermano. Esta mañana meditaba yo y hacía algunas comparaciones con gente que tiene grandes cosas. Y yo siento que fui reprendido por el mismo Espíritu Santo, o por mi consciente cristiano, o por quien sea que me hablara en el carro. Me dijo claramente, no sé quién fue, yo mismo, lo más seguro, pero fue una frase muy simple: a ti se te ha entregado más de lo que a cualquier persona en esta tierra se le puede entregar, y es el Evangelio de Jesucristo. Amén. Y cuando yo voy a la Escritura y cotejo eso, digo, bueno, por lo menos el diablo no fue que me dijo eso, porque no le conviene que prediquemos el Evangelio. Este mandamiento que vimos en Éxodo 27, alguien comentó y dijo, es para nosotros en la iglesia. Atención. Muchas iglesias están enfermas hoy en día. Confundimos ganancias egoístas por crecimiento espiritual. Confundimos una mera emoción por auténtica adoración. Atesoramos aceptación en el mundo en lugar de vivir de una forma que vivamos en oposición con el mundo. Para que entienda, hay gente que le preocupa más su estatus que lo que Dios piense de usted. No importando el tomar en cuenta los perfiles estadísticos, muchas iglesias hoy en día parecen no tener ningún interés acerca de las marcas bíblicas que debe distinguir a una iglesia vital y en crecimiento. Es decir, de repente somos un grupo y crecemos y ya nos consideramos una iglesia bendecida por Dios. Estamos equivocados. Y eso no es cierto. Nunca la cantidad ha indicado calidad. Nunca en respecto del Señor podemos decir que porque seamos tantos, esa es una iglesia bendecida. No, puede ser una iglesia llena de una doctrina herética como la hay hoy en día. Lo que se constituye es en poderes sociales y temporales. Pero usted y yo no tenemos esa responsabilidad. Y mi hermano, más que una crítica hacia afuera, esto es una crítica hacia adentro. Porque usted y yo, que venimos a esta iglesia no obligados, sino porque entendemos que el Señor nos ha llamado, pues usted y yo tenemos la responsabilidad de conformar una iglesia saludable. No es mi trabajo solamente. Porque yo puedo anhelar eso, pero si no cuento con los líderes y los pastores de esta iglesia, estoy totalmente solo en esta batalla. Si no contamos con la feligresía de esta iglesia, mi hermano, estamos trabajando solos. Entonces, esto es una autocrítica y la pregunta tiene que ser la siguiente: ¿es comunidad bíblica de fe una iglesia saludable? Esa es una pregunta que debe llevarnos a una profunda reflexión. ¿Soy yo miembro de una iglesia saludable? Segundo punto que quiero tocar se llama la iglesia como pilar y sustento de la verdad. Lo vemos en el versículo 15, cuando el mismo apóstol Pablo dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Dice el mismo Dever, la máxima acusación que usted puede hacer en contra de una iglesia es que tal iglesia carezca de pasión y compasión por las almas de las personas. Una iglesia no será mejor que un club ético si su identificación por las almas perdidas no se hace notar y no cumple la comisión de ir afuera a buscar almas perdidas y traerlas al conocimiento del Señor Jesucristo. O sea, la iglesia tiene que tener una pasión evangelizadora, pero para una iglesia evangelizar tiene que conocer el Evangelio. Eso es como cuando usted sale a vender un producto. Si usted no conoce lo que vende, mi hermano, usted va a ser un muy mal vendedor. En este caso no estamos vendiendo algo. En este caso estamos tocando la puerta de los que ya Dios eligió desde antes de la fundación del mundo. Ahora, usted tiene que saber con precisión lo que usted está ofertando ahí fuera. Porque usted puede ofrecerle a la gente villas y castillas. Puede ofrecerle matrimonios felices, eso no es cierto. Puede ofrecerle casas y carros, eso no es cierto. Puede ofrecerles dinero, eso no es cierto. Lo que sí usted puede ofrecerles es la eternidad y el perdón de pecados por el pecado. Mire, mi hermano, en el Evangelio hay 4 cosas que no pueden excluirse en la doctrina. Una, Dios.
Dios, como creador soberano, creó a un hombre perfecto, con libertad perfecta, y ese mismo hombre, en su libertad perfecta, decidió el mundo en el que quería vivir. El texto bíblico dice que el pecado es infracción de la ley o transgresión de la ley. El segundo elemento es el hombre transgredió la ley de Dios. El tercer elemento es Jesucristo, es Dios encarnado, el único que te puede llevar a ti a volver a tener una relación con Dios. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. La promesa es el cuarto elemento. La promesa es que a través del perdón de Dios naces de nuevo, eres nueva criatura, y todos los demás constructos que finalmente terminan en la glorificación y en la vida eterna. Si excluimos esos 4 puntos de nuestro mensaje, estamos predicando otro evangelio. Estamos predicando otro evangelio. Cuando vemos la palabra columna y baluarte, me gusta mucho el comentario de William Barclay, porque él dice que este simbolismo, Pablo recuerde que le está escribiendo a la iglesia en Éfeso, este simbolismo representa el templo de Diana de los Efesios, que era el templo, uno de los templos de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pues Diana de los Efesios, este templo tenía 120, si mal no recuerdo, columnas. Déjenme buscar la nota para decirla. 127 columnas. Cada una de estas columnas estaban donadas por un rey específicamente, y cada columna, habían columnas que tenían oro y joyas. Pero el problema de las columnas no era el adorno ni la mística, sino que las columnas sostenían el templo, ¿verdad? Esa era su función primaria. Y número 2, baluarte, es una palabra griega que se utiliza en el Nuevo Testamento, la única, ¿verdad? Que es hedraioma. Esta palabra lo que significa es cimiento. Cimiento. Pablo está diciendo que la iglesia es la columna y el baluarte de quién? De la verdad. Es decir, presentar, cito, el evangelio como un aditivo que puede proporcionar a los no cristianos algo que ellos naturalmente desean. Pregunto, ¿cuántos desean aquí gozo? ¿Cuántos desean aquí paz? Felicidad, satisfacción, autoestima, dinero, plenitud, longevidad. ¿Se quieren morir jóvenes todos? ¿No quieren ser ni viejos ni jóvenes? Longevidad, ¿a cuántos les gustaría llegar a viejo? ¿A cuántos les gustaría estar saludable siempre, físicamente, no enfermarse? Dice, esto es parcialmente verdad, pero definitivamente es solo una verdad parcial. ¿Quién le dijo a usted que el evangelio vino a proponerle eso? Pero eso es lo que se comercia. Cuando vemos los programas de televisión y de repente usted oye un predicador, lo que le quiere decir es a ti que estás en la televisión: tú que me estás viendo en esta hora, yo te tengo la respuesta. Cristo quiere darte paz, porque Él ha venido para que tú tengas vida y vida en abundancia. Todo eso es parcialmente verdad. Pero Cristo quiere perdonarte de tus pecados. Cristo quiere limpiarte de tus pecados. Cristo quiere ofrecerte el único medio para que te puedas arrepentir genuinamente. Cuando nosotros vemos la historia de redención en la Biblia desde Génesis, usted sabe lo que pasa hoy en día, que el evangelio se ha invertido. Ahora depende del hombre y no de Dios. Pero ¿quién es que crea al hombre? Dios crea al hombre. El hombre no crea a Dios. Dios crea al hombre. ¿Quién es el que le habla al hombre? Dios le habla al hombre. Fíjense que todas estas teologías de yo declaro, yo te ordeno, Satanás, es nosotros actuando. Y esto me fascina, porque el problema de esto es que este gran engaño en el que vivimos hoy en día, alguien me llamó al programa de radio el viernes y me dijo: como usted no cree en los espíritus, ¿cómo usted me explica a mí? Qué mala fama me han dado. Como usted no cree en los espíritus, bueno,
y me llamó molesta esa persona, más o menos molesta. ¿Cómo te explica que Jesús echaba fuera a los demonios en la Biblia y que las enfermedades salían y sanaban? Bueno, hay que destacar que no todas las enfermedades son espirituales, ¿verdad? Y que la comprensión que se tenía en la época de un problema espiritual no necesariamente era un problema espiritual, sino algún tipo de patología. No estoy diciendo con esto de que no pueda ser reprendido un espíritu y que salga. Sí, yo creo en eso. Lo que yo no creo es en toda esta bagatela de este mundo, en esta idea de vamos a hacer un pacto con Dios para que entonces tus finanzas cambien. O esta bagatela tan común de hoy en día, vamos a salir a echar aceite en esta calle porque aquí hay que derribar al príncipe de Grecia. Mire, mi hermano, ese es el engaño más grande de los evangelios. La teología de la guerra espiritual como se vive hoy en día, eso es un abuso de la verdad bíblica, porque eso no es cierto. Entre eso y los cazafantasmas no hay ninguna diferencia. Eso es que usted salga y vamos a salir a cazar espíritus esta noche. ¿Y cuál es el espíritu de Grecia? Te caso ahora en el nombre de Jesús. Y el espíritu de Roma, te caso ahora en el nombre de Jesús. El espíritu de prostitución, casado en el nombre de Jesús. Y usted tiene un problema serio, porque esta teología es pura bagatela, mi hermano. Y las iglesias que giran toda su vida eclesiológica en torno a esto, de repente hay alguien que tiene un problema real y no lo resuelven realmente. Lo resuelven con que a don Manuel se le ha transferido el espíritu de Johnny. Porque se sentaron al lado. Y brincó, porque brinca, entonces le brincó un lado a otro. Usted se ríe, pero la mayoría de iglesias grandes que usted oye hablando hoy en día son iglesias que manejan sus teologías desde este tipo de cosas. Esas son iglesias enfermas. Aunque tenemos gente que amamos que están en esos lugares, la verdad es que son iglesias que están enfermas. Y esto no es un planteamiento mío, y qué bueno que esto se publica y que sale a través de las redes para que todo el mundo lo escuche. Yo estoy totalmente convencido bíblicamente de que esto es un vil engaño. Porque no hay sustento bíblico para usted llevar a una gente a comenzar a declarar cosas. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? No lo dicen los textos bíblicos que es el hombre para que tengas de él memoria. ¿Quiénes somos nosotros, mi hermano? Hoy estudiábamos el tema de la gran paradoja que habita en nosotros, y si bien es cierto que tenemos muchas cualidades, no es menos cierto que nosotros tenemos tantas debilidades. ¿Cuánto en nuestras capacidades tenemos nosotros la idea de declarar? Yo declaro que este banco se va a llenar. No, mi hermano, si usted no evangeliza, esta iglesia no va a seguir progresando como ha progresado. No es cierto, no ore por eso. Si usted no hace lo que usted tiene que hacer, no es cierto. Tampoco estoy en acuerdo con aquella frase de que si tú haces lo que tienes que hacer, Dios hará lo que le toca que hacer. No, lo que él tiene que hacer. No, mi hermano. Dios siempre hace lo que él tenga que hacer, aunque tú no lo hagas. Porque él es Dios y él no está sujeto a tu voluntad cambiante. Dios es Dios soberano, inconmutable. Él es Dios y tú y yo no podemos moverlo. Amén. Presentar este evangelio de medias verdades, entonces nosotros no estamos siendo como iglesias, una iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Oiga, la iglesia tiene una responsabilidad, hermano, de ser columna y baluarte de la verdad. En otras palabras sería de ser sustento de la verdad. Fundamentalmente cada persona necesita el perdón. Oiga, mi hermano, usted no puede predicar un evangelio sin arrepentimiento. Y hoy en día oímos que una persona se convirtió porque pasó al frente. Eso no es cierto. Tampoco quiero ser tan dramático de decir que una persona no se puede convertir pasando al frente, porque eso sería un exceso. Lo que comercializamos incorrectamente y hablamos incorrectamente la idea de que una persona cuando pasa al frente se convierte, no necesariamente, y mucho menos si no ha habido una predicación específica sobre arrepentimiento, perdón. Porque ¿cómo se puede convertir a alguien si no se arrepiente?
Hay gente que pasa y nosotros hacemos la oración del pecador y la gente no sabe en lo absoluto lo que está haciendo. Yo sé que Dios hasta ese tipo de cosas usa porque Él es soberano, pero eso no es una justificación para nosotros como iglesia caminar de esa manera. Usted y yo tenemos una responsabilidad de predicar la verdad, porque la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad, la columna y el fundamento de la verdad. Los católicos toman este texto para decir que la iglesia produce verdad, por eso su teología sobre el magisterio, ¿verdad? Pero no es cierto, la iglesia sostiene la verdad que ya ha sido establecida por Dios a través de su palabra. Presentar un evangelio menos radical que esto, es decir, presentar un evangelio sin pecador y sin necesidad de perdón, solo a través de ofertas. Como dije anteriormente, ¿cuántos necesitan dinero? Amén. Pues vamos a orar, porque la Biblia dice que Dios es el dueño del oro y de la plata, y Jehová quiere bendecirte, Jehová quiere prosperarte, pero Él quiere que en esta hora tú te entregues a Él y que le entregues, que hagas pacto con Él. Mire, mi hermano, estas iglesias de los pactos, eso es algo tremendo. Porque usted ve que todas las ofrendas que recogen son por pactos, y usted ve que los miembros de repente tienen un pacto mensual de dar tanto para tanto, o para aquello, y vamos a recoger una ofrenda de pactos. Como si usted y yo podemos pactar económicamente con Dios. Usted puede hacer una práctica personal con el Señor, pero no puede ser parte de una teología eclesiástica, nosotros colectar dinero usando el nombre de Dios como un pacto. Y a lo que me refiero es que hay muchas iglesias que manejan sus asuntos así, y su membresía se maneja con pactos. Por aquí, en esta misma zona, hay muchas iglesias que operan bajo ese sistema. Vamos a hacer un pacto con Dios. Y yo hice un pacto con Dios. Y yo he hecho pacto con Dios. Mi hermano, usted y yo sabemos lo frustrante que es hacer un pacto con Dios porque nunca lo cumplimos. Nunca. Yo no sé cuántos pactos. Gracias a Dios que la salvación es por gracia. Amén. Presentar un evangelio menos radical que esto es obtener conversiones falsas. Oiga esto, hermano. Es obtener conversiones falsas y un incremento sin significado de la membresía de la iglesia, llevándonos ambos a desarrollar la tarea de evangelización al mundo alrededor de nosotros con mucha más dificultad. O sea, explico. Predicar un evangelio donde de repente la gente venga por lo bien que habla el pastor y porque yo siento algo eléctrico cuando ahí cantan. Y yo me voy en un mar de lágrimas, es que ahí está la presencia de Dios. Pero eso es muy fácil de manufacturar con una buena banda. ¿Por qué no pasa eso cuando no hay nadie cantando ahí arriba? Y no estoy diciendo de que eso no pasa, que me gusta cuando pasa cuando no hay ninguna instrumentación, porque definitivamente no es algo producido humanamente. Pero dependemos mucho de la plataforma, dependemos mucho de los programas, dependemos mucho de todos estos ajustes que hacemos, y el problema está en que tenemos miembros que no son cristianos, punto. Yo supongo que si usted viene a la iglesia en un día como hoy, lluvioso, bastante lluvioso, y tener una buena cantidad de hermanos aquí hoy, es porque usted está comprometido con el evangelio. Con esto no estoy diciendo de que el que no venga no lo esté. Estoy diciendo que usted está verdaderamente tratando de hacer un esfuerzo de vivir una vida cristiana. Amén. Eso va a provocar entonces en que la iglesia tenga que predicar cuál es esa vida cristiana. Si todo es color esperanza, mejor invitemos a Diego Torres el próximo domingo a que dirija la alabanza y la adoración en la iglesia. Y vamos a hacer entonces aquí un culto de ese tipo de cosas para que la gente salga contenta. Entre una iglesia que enseña estas cosas y un seminario de autocrecimiento, de autoayuda, de cómo ser tu mejor persona ahora, o de los libros que escriben estos predicadores de tu mejor vida ahora. No, mi hermano, tu mejor vida ahora se llama Cristo, solamente Cristo, porque te perdonó, no por lo que te ha dado materialmente, por lo que te dio, que se llama la salvación. Aquí viniste como polvo y al polvo volverás, y del polvo nada te podrás llevar. Entonces, Cristo en nosotros sigue siendo, ha sido y será la esperanza de gloria. Amén.
Tenemos gente en las iglesias que no son cristianas. La iglesia está llena. Sí, yo sé, mucha gente. La pregunta ¿es cristiana la gente que viene a la comunidad bíblica de fe? ¿Implica eso de que todo el que venga tenga que ser cristiano? No, hay mucha gente que son visitas, pero los queremos así. Necesitamos predicar un evangelio que se entienda. O usted es creyente o no es creyente. Y yo me gozo con oír personas que dicen, yo no soy creyente, yo visito la iglesia. Me gusta ese tipo de gente. Me gusta por dos cosas, porque está siendo sincera y porque nos dice que estamos predicando el evangelio que se entiende. Porque para ser creyente no es un gran acto que hay que hacer humanamente, es una gran convicción la que hay que tener. Y la convicción inicia con el arrepentimiento. Has pecado contra Dios. Necesitas ser perdonado por Dios. No, si tú quieres paz, yo nunca me olvido de aquel mensaje de la barca que yo predicaba. Hay una tormenta. Está siendo azotado. Y la gente quedaba llorando, tirándose en el piso. La gente quedaba vuelta loca y sin idea. Y yo finalmente hacía la pregunta, mira, en ese pasaje no era solo esa barca que estaba, pero esa barca tenía la diferencia de que Jesús iba en la barca. Las demás barcas estaban solas a la deriva, pero cuando Jesús calmó el viento y la tempestad, lo invitaron. Todas fueron bendecidas por lo que Jesús hizo con esa barca. ¿Te gustaría que Jesús se suba en tu barca? Ahí pasaba, mire, hasta el guachimán de abajo, que no oía bien, pasaba todo el mundo. ¿Y cuánta gente se convirtió? 500 gente. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda! ¿Cuánta gente verdaderamente se convirtió? Ninguna. Ninguna. La gente tuvo un éxtasis emocional y se tomó una pastilla y yo le di una pastilla, pero eso no es conversión, mi hermano. Aunque haya gente que persevere, pues habrá sido en el camino cuando un predicador le habló de arrepentimiento o en algún mensaje el predicador habló de arrepentimiento y esa persona entendió el evangelio, pues ahí se convirtió. Porque si el predicador no habla de arrepentimiento no puede haber conversión, porque la conversión es arrepentimiento de pecado. ¿Pero qué es más popular? ¿Predicar de eso o hablar de lo que yo estoy hablando en esta noche? Predicar de la barca. Hoy hubiese sido un día fabuloso con esta tempestad que ha caído. Hoy hubiese sido un día donde, pastor, denos una palabra, como dice la hermana Yocasta, lacrimógena. Denos una palabra que toque el alma, pero algo que te traspase hasta allá y tú salgas como con una experiencia. Mire, usted pone a Nancy Álvarez. Y usted sale con una experiencia impresionante. O pone a la doctora Polo y sale con una experiencia. O pone a Cash Luna, o pone a Guillermo Maldonado, o pone a Miguel Bogar, o pone a Beliar, o pone este grupo de gente. Y usted sale loco. Sale que ha topado la gloria de Dios o al de la catedral de adoración. Que eso es lo que buscan. Ese culto estuvo glorioso. Y cuando usted va mañana al trabajo, ¿y de qué habló tu pastor en la iglesia? Habló de una iglesia saludable. Eso es legalista, eso es lo que a mí no me gusta. Pero en el mío la gloria de Dios estuvo y ahí la gente lloró y el cojo y le enderezaron los pies a uno que lo tenía así, se lo pusieron así y los ciegos vieron. Señores, una iglesia saludable es una iglesia que predica un evangelio radical. Amén. Un evangelio radical. Finalizo con esto. ¿Cuáles son las características útiles, no únicas? Útiles, no únicas. Y de esto vamos a hablar los martes. No, cuando termine la serie, iniciaré con ella. Número 1, es una iglesia que predica expositivamente la palabra de Dios. ¿Qué es la predicación expositiva? Bueno, usted tomó 1 Timoteo capítulo 3 versículos 14 al 16. No es lo que yo creo que dice el texto, es lo que dice el texto. Es confiar en la Escritura por más que yo me lo encuentre rimbombante o bombástico, me lo encuentre demasiado exotérico, es lo que dice la Escritura. Y la Escritura dice que la iglesia es la casa del Dios viviente. Pues yo creo que esta es la casa del Dios viviente y que usted y yo venimos a adorar al Dios viviente. Todo lo que se derive de ahí puede ser una predicación peligrosa. Y fíjese que yo no estoy solo tocando los puntos
expositivos. Esto es más una predicación temática. Pero, ¿qué es una predicación expositiva? Cuando el predicador y la iglesia cree en el texto bíblico. Esta es la palabra infalible e inerrante. Número 2, una iglesia que tiene una teología bíblica. La teología bíblica es tomar cada capítulo o cada autor de la Biblia, para ser más exacto, y usted ver sobre qué opina cada autor de la Biblia sobre ese punto. Por ejemplo, sobre el punto de la iglesia, usted va no solo a lo que opina Pablo, sino a lo que opina Pedro, a lo que opina Juan. Usted va a lo que opina Jesús de la iglesia. Usted va a lo que era la sinagoga en el Antiguo Testamento. Usted va a los textos y usted ve la relación de Dios con el pueblo a través del tabernáculo, a través del templo y en este caso a través de la iglesia. Usted se va a dar cuenta de que Dios interactuaba. Sin embargo, dice el Señor en Hechos 17, ¿qué casa me podrá hacer el hombre que me pueda retener a mí? Número 3, un entendimiento bíblico del Evangelio. Si usted no conoce el Evangelio, mi hermano, usted no sabe en lo que está metido. Amén. Si usted no conoce el Evangelio, usted no sabe absolutamente lo que está haciendo aquí. Entendimiento bíblico de la conversión. Decir yo soy cristiano tiene que ser implícitamente decir yo me arrepentí. Fíjese que antes a la gente de una forma burlona le decían los convertidos. ¿Me recuerda a los pentecostales? Eso es convertido. Porque la palabra que se usaba con precisión era la palabra yo me convertí. Y es una palabra clara. Ahora la conversión sin explicación no tiene sentido. La conversión es un acto donde el arrepentimiento y la fe median. Número 5, un entendimiento bíblico del evangelismo. Si la iglesia no evangeliza, usted no ha entendido el evangelio. Usted tiene que evangelizar, usted tiene que invitar personas a exponerse al evangelio de Jesucristo. Usted tiene que predicar el evangelio en todo lugar donde usted esté. Esta me gusta mucho y esta la vamos a estar martillando más adelante. Entendimiento bíblico de la membresía eclesiástica. Usted no es visitante de un club rotario ni de leones. Usted es miembro de la iglesia del Dios viviente. Y ser miembro de la iglesia implica entender lo que la iglesia hace. La disciplina bíblica eclesiástica, que ya hablamos un poco de eso el domingo pasado. Un interés, 8, por promover el discipulado y el crecimiento cristiano. Debemos siempre estar aprendiendo y enseñando y siendo enseñables. Y finalmente, nuestros líderes y pastores, incluyéndome a mí, tenemos que ser líderes bíblicos. Y para ser líderes bíblicos hay que vivir la palabra y estudiar la palabra. Eso hace una iglesia saludable. ¿Cuánto tiempo toma eso? ¿Nos va a tomar la generación nuestra? Si Cristo no viene en esta generación, a la generación de sus hijos, le va a tomar eso, porque siempre vamos a tener cosas que mejorar. Recuerde, no hay una iglesia totalmente saludable, pero sí hay iglesias totalmente enfermas. Nuestra misión es, como iglesia, crear un fundamento bíblico saludable. Hoy hablé de la iglesia saludable. El domingo próximo voy a hablar entonces de lo que es un miembro saludable. Porque es muy bueno hablar de la iglesia saludable, ¿verdad? ¿Y usted es un miembro saludable en la iglesia en la que se congrega? De eso hablaremos el domingo próximo. Estemos de pie. Denle un aplauso al Señor para que ustedes se despabile un poco. Amén. Amén. Recuerde cualquier cosa de tiempo con Dios. Recuerde nuestro ayuno de mañana, recuerde el martes la reunión de servidores y estemos orando siempre los unos por los otros, que seamos miembros de una iglesia saludable. Amén. Oremos. Padre, gracias por este día, por el tiempo que hemos tenido.